en la casa del Señor. La casa del Señor que nuestro Salvador Jesucristo dice, Marcos 11:17, es la casa de oración. Espero que cada uno de nosotros, cuando hemos venido aquí, hemos intentado guardar nuestro pie, tal como nos dice Eclesiastes 5:1, ¿no? Intentar venir en la casa del Señor con una conciencia limpia, arrepentidos de nuestros pecados para que podamos ser perdonados, ¿no? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo. Las condiciones de ser limpios. Pero si no lo hemos hecho, tenemos la posibilidad de un breve tiempo de cada uno de nosotros pensar un poco en esto, poner delante del Señor nuestros pecados y también para que podamos ser perdonados, perdonar a los demás. Cierra los ojos y pone delante del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, los libros, los teléfonos, como lo tenéis. Mateo 6, a partir del versículo 9. Las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, que no las dejó. La oración real, como se llama también, que algunos decían, no, que es católica, no, esta no es ni católica, ni bautista, ni pentecostal, ni de ninguna forma, esta es bíblica. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros. Mateo 6, a partir del 9. Dice el Señor Jesucristo, vosotros pues oraréis así. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Querido Padre Dios, está aquí tu iglesia, Señor, junta en tu casa de oración para honrarte, para alabarte, para levantar a ti sus ruegos, Señor. Pero más que todo, alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Y tú, Señor, como nos has prometido, Padre, tú estás en medio de los que se han reunido en tu nombre. Límpianos, Señor, limpia cada corazón aquí presente, Señor, para que podamos ser presentados limpios y sin mancha y santificados delante de ti. Te damos gracias, Padre, que sabemos que tú estarás con nosotros en todo lo que vamos a hacer, Padre. En el nombre de tu Hijo querido Jesucristo. Amén.
Vamos a pasar a la... Buenos días. Buenos días. Estamos juntos, amén. ¿Para qué? Alabar y adorar a nuestro Dios, amén. Por eso estamos alegres. Pues nos ponemos de pie y con esta alegría hacer lo que hemos venido a hacer: alabar y adorar a nuestro Dios. Las palmas. A ver, todos juntos en las palmas. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Y ahí, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor otra vez. Celebraré tu amor todos los días. Más fuerte. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén, aleluya. ¿Tienes motivo? Tenemos muchos motivos para celebrar sí. este amor. Amén. Tenemos muchos. Este amor que es inigualable, como hemos hablado, como hemos cantado, inmensurable, Aleluya, así es. incomparado, Amén. un amor que no Amén. cabe Glória a Deus, Aleluya. glória a Deus. aquí en esta Glória a cabeza. Deus. Glória a Deus. Un amor inmenso, Glória a Deus. un amor que nos ha dado nueva vida. Amén, aleluya. Glória a Deus. El amor de Cristo que nos ha salvado. Así es. Glória a Deus. Amén, sí, Jesús. No hay otro amor Amén. como este. Yo no me- Por eso sí, tenemos que celebrarlo Sí. cada Glória día a Deus. y Aleluya. rendirnos Amén. a este amor Sí, Jesús. cada día. Así es, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Gloria a tu nombre, Gloria a Dios. Jesús.
creación. Soberano Señor, tu gracia, tu poder obra en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, pueda ahora mi Dios adorarte. Me rindo ante ti, postrada a tus pies, y ofrezco mi vida en mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, y ofrendo mi vida en adoración. Postrada a tus pies, y ofrezco mi vida en mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, y ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obra en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, pueda ahora mi Dios adorarte. Me rindo ante ti, Seguimos. postrada a tus pies, ofrezco mi vida en mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrada a tus pies, ofrezco mi vida en mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en Otra vez más, adoración. me rindo. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor,
Señor. Queremos ofrendar, Señor, nuestras vidas Sí, Jesús. en adoración a ti, Aleluya. Señor. Amén, Jesús. Queremos entregarte a ti nuestro ser, Aleluya, santo eres tú. nuestra voz, nuestras manos, como hemos cantado, Señor. Queremos entregarte a ti, Señor, Santo, rendidos santo. ante ti, Aleluya. sin mis voluntades, Señor, Aleluya. sin mis deseos. Gloria a tu nombre, Jesús. Queremos rendirnos, Señor, a tus pies. Amén. Así es, Jesús. Ora al Señor de ahí donde estás. Díselo a Él. Sí, Jesús. Aquí está. Díselo de todo tu corazón. Que quieres rendirte a Él. Que quieres entregar tu vida a Él totalmente. Que quieres entregar todo tu ser en sus manos. Háblale ahora. Pero habla de todo tu corazón. Habla con el Señor. Él te está escuchando. Su espíritu te está hablando. No dejes pasar la oportunidad de entregar tu vida a Él, de rendirte a Él, de dar a Él todo tu ser, como ofrenda voluntaria, en alegría, en adoración a nuestro Dios. Habla con Él. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás aquí. Queremos entregarte a ti, Señor, nuestras vidas, todo nuestro ser. Venimos, Señor, ante ti rendidos, Padre. Úsanos, Señor. Que no prevalezca, Señor, mis voluntades y sí la tuya, Señor, en mi vida, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, obra en nuestras vidas. Amén. Amén. No sé si has orado así. Espero que hayas orado. No porque he hablado yo, que ores. Pero espero que tengas orado de todo tu corazón. Porque si es así, si has orado entregando todo tu ser en ofrenda, en adoración a Dios, has tomado la mejor decisión de toda tu vida. Y si no lo has tomado, aún hay tiempo para hacerlo. Pero Dios quiere escucharte a ti. La próxima canción vamos a poder adorar al Señor también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hemos aprendido ahora mismo en la escuela bíblica que este momento es un momento de adoración. Cuando adoramos, hacemos voluntariamente, hacemos con alegría, hacemos con generosidad, porque amamos la obra del Señor. Por eso lo hacemos, porque tenemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. No vengo aquí a traerle las obras, no, las primicias de lo que Él nos está haciendo prosperar. Amén. Aleluia, Jesus. Te invitamos agora a adorar a Deus. Amém? Esta canção também diz que Deus tudo vê, tudo pode ver. Muitas vezes passamos por situações em particular que nadie sabe. Então, está dizendo que Deus todo pode ver. Às vezes estamos rindo, estamos contentos, pero solo Deus sabe o que passamos por dentro
ou por lo que pensamos quando estamos solo em casa, quando estamos solo em sua habitação. Eu quero dizer para tu hoje que Deus sabe o que tu passa, Deus sabe o que tem aí dentro de tu coração. E eu te invito hoje para entregar todo nas mãos de Deus. E assim, poner sua confiança em Ele, que todo pode. Amém? Alabamos a Deus. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya. Tenemos esta paz Gracias, Jesús. y podemos descansar Aleluya, santo eres tú. siempre. Gloria a tu nombre, aleluya. Y podemos Maravilloso eres, Jesús. cantar aquel que es santo, santo, santo. Santo. A Él es a quien cantamos. Sí, Jesús. A Él va toda nuestra Amén. alabanza. Amén. A Él sea toda la gloria, Amén. todo el honor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar.
eres santo, 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 santo eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos acceso directo contigo, Señor. No necesitamos a nadie, sino solo tú y yo. Gracias, mi bendito Dios, porque tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, Jesús. No hay nadie como tú, Dios mío. Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Lo podemos sentir. Aunque no te vean nuestros ojos ni nuestras manos te puedan tocar. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tocando vidas, corazones. Consolando, levantando, tú estás aquí, Señor. Gracias, Jesús, por tu poder, Dios mío. Oh, bendito eres. Tú eres grande, Dios. Tú eres infinito, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te paseas en medio de tu pueblo. Gracias, mi bendito Dios. Padre, te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el motor que hace palpitar nuestro corazón, Señor. Sin ti nos morimos, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú con tu aliento nos diste vida, Señor. Gracias, Jesús. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Una vez más, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Amén. Para siempre reinará. Un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres santo. Amén, gloria a Dios. ¿Podéis tomar asiento? Los niños tienen su clase. Muy bien. Nicolás el primero, ¿eh? Muy bien, bienvenidos a todos. No sé si hemos presentado antes a la esposa de Claudio. ¿No? Hombre, eso no se puede pasar, ¿eh? Bueno, ella es Weila, no sé si lo digo bien. ¿Weila? Ya ha venido por fin, Claudio estaba deseándolo. Y se ha notado porque desde que vino ella no le hemos visto el pelo por aquí. Pero bienvenida, estás en tu casa, ¿eh? Estamos muy contentos de que estés ya con nosotros. Un aplauso. Muy bien. Bien, como ha dicho Yesley, estamos en esta semana enseñando sobre el diezmo y las ofrendas. Y vamos ahora a concluir la enseñanza de esta semana con la predicación que va sobre el mismo tema. Los diezmos y las ofrendas son un tema controvertido, ¿verdad? Hay quien no le gusta hablar de ello y hay también quien se pasa todo el día hablando de ello, ¿eh? Hay quien se le pone la piel de gallina cuando oye hablar de diezmo y de ofrendas. Pero es un tema del que la Biblia habla y es un tema del que debemos hablar y del que debemos enseñar. A mí personalmente no me gusta hablar de ello, no me gusta hablar de dinero, por así decirlo.
Y bueno, sabéis que aquí tampoco hacemos mucho énfasis en la iglesia, pero no porque no sea importante, sino porque es un asunto un poco delicado, ¿verdad? Pero el diezmo y las ofrendas son algo importantísimo, como ha dicho Yesley antes en la escuela dominical, es algo que repetidamente se nombra en la Biblia y se enseña sobre ello y debemos de conocer, ¿eh? A veces, fijaros lo que os voy a decir, a veces el asunto del diezmo y de las ofrendas nos muestra si una persona está convertida o no. Fijaros lo que os digo, y esto es serio. O su grado de conversión, si es que se puede hablar de grados de conversión, porque uno o está convertido o no lo está, ¿eh? Más bien, uno se convierte y luego empieza un proceso de aprendizaje en el que va cambiando cosas, ¿no? Digo esto porque cuando nos convertimos, conversión significa cambio. Ya no funcionamos como funcionábamos antes, ya no somos como éramos y pasamos a ser como Cristo quiere que seamos, ¿verdad? Y eso supone un cambio total, un cambio absoluto en nuestras vidas. Hay quien se convierte, pero su cartera no. Eso pasa a veces, ¿verdad? Hay quien se convierte, pero su cartera no se convierte. Y eso debe de hacernos cuestionar la conversión. Y me explico. Pero si nos atenemos al modelo bíblico de conversión, la gente se convertía totalmente. La gente no se convertía a medias, ¿verdad? No seleccionaban la parte de su vida que querían que se convirtiese y la que no querían que se convirtiese. Se convertía la gente totalmente, ¿verdad? Todo lo que tenemos, en el momento en que nos convertimos, pasa a ser posesión de Dios. Ya no es nuestro y eso tenemos que tenerlo claro. Todo, absolutamente todo. No podemos seleccionar. Si no entendemos esto, debemos de volver a empezar, de verdad. Si no entendemos que en el momento en que nos convertimos todo pasa a ser posesión de Dios, debemos de volver a empezar. No hay un solo ejemplo en la Biblia de hombres o de mujeres de Dios que no le entregasen todo a Él. No hay un solo ejemplo. Todos los hombres y todas las mujeres de Dios que hay en la Biblia, que menciona la Biblia, le entregaron absolutamente todo al Señor. Se entregaron por completo, porque no hay otra forma de entregarse, ni hay otra forma de convertirse que no sea por completo. Sin embargo, sí que vemos ejemplos en la Biblia de personas que no se entregaron por completo y probaron de la justicia de Dios. Pero no vamos a entrar ahora de eso, en ese tema. Yo quiero que sepáis que soy un pastor que no cobro ningún salario, no cobro un céntimo de la iglesia por ser pastor y eso me da cierta libertad para hablar del tema. Ni lo cobro ni lo pretendo cobrar. Pero el obrero es digno de su salario. Los pastores deben de cobrar y vamos a ver el porqué. El pastor está entregado las 24 horas al servicio, a la iglesia y como es lógico, necesita un sustento. El obrero es digno de su salario. Ya desde el principio, a los levitas, a la tribu de Leví, no se le dio tierra para que se buscasen la vida, sino que se dedicaron por completo a la obra del templo y por eso eran mantenidos por el resto. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? En 2 Corintios 8, del 1 al 4, tenemos un ejemplo muy claro de personas que realmente se habían convertido a Dios. Personas que cuando habían conocido al Señor habían cambiado. Y habían cambiado por completo. Dice así 2 Corintios 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué testimonio más bonito. Como he dicho antes, el dinero es algo que habla muy claramente de nuestro grado de conversión. Si es que, repito, si se puede hablar de grados, porque más bien uno se convierte o no se convierte, pero cuando se convierte comienza a cambiar poco a poco, ¿verdad? Pero sí que el dinero habla mucho de nuestro compromiso con Dios. Y en este texto que estamos viendo, vemos como Pablo nos relata el ejemplo que daban los hermanos creyentes de la iglesia de Macedonia. Y Pablo resalta esto, ¿por qué? Resalta porque el ofrendar no es lo natural. El ofrendar no es lo natural. El hombre natural solo piensa en sí mismo, solo piensa en sus cosas, solo piensa en sus necesidades. Y es precisamente por eso que al convertirnos debemos de cambiar nuestro modo de pensar, debemos de cambiar nuestras prioridades. Se debe de ver un cambio en nosotros, ya que dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en los demás. Si de verdad nos hemos convertido, dejamos de pensar en nosotros mismos y pasamos a preocuparnos por las necesidades de los demás. Es decir, al convertirnos dejamos de actuar egoístamente y pasamos a actuar con generosidad, como vemos en este texto que dice que actuaban con generosidad. En el texto podemos ver que la iglesia de Macedonia dice que estaba pasando por una gran tribulación, pero que a pesar de ello, a pesar de las pruebas que estaban sufriendo, eso no les desviaba del camino, no les desviaba del objetivo, no les desviaba de lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Además el texto da a entender, dice que estaban en una situación de profunda pobreza. ¿Qué sería eso de profunda pobreza? Debían de estar fatal, ¿no? Dice que estaban en profunda pobreza. Mirad, por lo general cuando pasamos por un mal momento económico, lo primero que hacemos es dejar de ofrendar. Cuando pasamos por un mal momento económico, lo primero que hacemos es dejar de ofrendar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza en el dinero en lugar de tenerla en Dios. ¿Entendemos esto? Si cuando estamos pasando por un mal momento económico dejamos de ofrendar, es porque tenemos nuestra confianza en el dinero en lugar de tenerla en Dios. Sin embargo, vemos como los macedonios tenían más confianza en Dios que en el dinero. Notemos, como dice en el versículo 4, que insistían a Pablo que les dejase ofrendar, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que pasaba? Pablo conocía lo que hemos leído, que estaban pasando un momento de profunda pobreza, un momento de necesidad. Y Pablo trataba de que no ofrendasen, les decía, no, si no tenéis ni para comer, ¿cómo vais a ofrendar? Pero ellos insistían a Pablo, y insistían, queremos ofrendar, porque es lo que tenemos que hacer. Y insistieron tanto que Pablo les concedió participar del privilegio de ofrendar. Insistieron tanto que Pablo no tuvo más remedio que aceptarlo. Repasemos el versículo. Dice que estaban en grande prueba de tribulación, pero en medio de esa grande prueba de tribulación, ¿cómo respondían ellos? Con abundancia de su gozo, con abundancia de su gozo. A pesar de estar en medio de la tribulación, se gozaban, no perdían el gozo. Luego dice que estaban en profunda pobreza. ¿Y qué demostraban? ¿Cómo respondían a esa profunda pobreza? Dice que con generosidad. ¿Cómo dice Pablo que daban? Dice que daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Daban mucho más de lo que podían, no solo lo que les sobraba. Daban mucho más de lo que podían dar. Y acaba diciendo que le pidieron con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sin poder, rogaban que les permitiesen ofrendar. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo de conversión
qué ejemplo de cambio en sus vidas y qué ejemplo de generosidad que nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbio muy sabio. Repartimos y recibimos, guardamos y no nos sirve para nada. Ahora podemos preguntarnos, estamos hablando del diezmo y de las ofrendas, podemos preguntarnos cuándo empezó esto del diezmo y de las ofrendas, ¿verdad? ¿Quién lo inventó? Porque el que no sepa, el que no estudie la Biblia, el que no conozca nada, puede decir, esto es un invento de ahora. Y más ahora con tantos medios de comunicación como tenemos, tantas historias que hay en internet, tantas enseñanzas buenas, pero también malas, tanta teología de la prosperidad, tantos cuentos chinos, con perdón de los chinos. Podemos preguntarnos, ¿de dónde viene esto del diezmo? Vamos a verlo. Antes que nada, quiero recordar que el diezmo era una práctica súper antigua. Existen ladrillos de los caldeos de hace 3.800 años. Hace 3.800 años, no, perdón, 3.800 años antes de Cristo, es decir, hace 5.800 años, en los que ya se hablaba del diezmo. Diferentes civilizaciones practicaban el diezmo, aunque tenían otros dioses, pero entendían que había que ser generosos y había que compartir lo que Dios les daba con él. Y lo curioso es que lo entregaban en los templos de sus dioses también. Luego, quiero decir que es una práctica muy antigua. El origen exacto no se conoce, pero lo que sí sabemos es que en el primer libro de la Biblia, en el primero, en el Génesis, ya se habla de diezmos y ya se habla de ofrendas. La primera referencia a las ofrendas la tenemos en Génesis 4:4. En Génesis 4:4 es un texto muy conocido. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es la ofrenda de Caín y de Abel, que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no le gustó la de Caín. ¿Qué daba Caín? Lo que sobraba. ¿Qué daba Abel? Lo mejor. No vamos a entrar ahora en ese texto, pero esta es la primera vez que se habla de ofrendas. Ahora bien, podemos pensar, sin que nos dé más detalles la Biblia, si antes de Caín y Abel los únicos que estaban eran Adán y Eva, pues papás, Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel la necesidad de ofrendar a Dios. ¿Y quién se lo enseñó a Adán y Eva? Pues podemos suponer también fácilmente que Dios mismo. Luego Dios mismo instituyó las ofrendas, en este caso, hacia Él. Ahora vamos a ver en el mismo libro la primera referencia al diezmo. Esto está en Génesis 14, del 18 al 20. Esta es la primera referencia que hace la Biblia sobre el diezmo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué le dio a Abraham los diezmos? De todo. De todo. Vemos cómo Abraham regresa en este texto, está regresando de una batalla, hay que leer el texto entero, y se encuentra con Melquisedec, y con total naturalidad, como algo que practicaba habitualmente, dice que le da los diezmos de todo, los diezmos del botín. Anteriormente no se menciona la palabra diezmo, pero de la forma en que Abraham actúa, con la naturalidad que actúa y cómo lo da como algo habitual en su vida, se supone que esto viene de mucho antes, ¿verdad? Génesis 28, del 18 al 22. Quiero que veamos muchos textos. ¿Por qué? Porque a veces encontramos, repito, en internet
tonterías muy gordas que se hablan sobre el diezmo y que están basadas a lo mejor en 2 o 3 versículos. Cuando cogemos un tema en la Biblia necesitamos estudiarlo en profundidad, necesitamos ver cada vez que la Biblia habla sobre ese tema, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo o sea en toda la Biblia, para sacar una conclusión, una enseñanza verdadera y no lo primero que nos viene a la mente. Génesis 28, del 18 al 22 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y la llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos como Jacob se compromete con Dios a diezmar, tiene un encuentro con Dios. No vamos a leer todo el texto, es el texto en el que Jacob tiene un sueño y sueña con una escalera que llega hasta el cielo y dice que hay ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Tiene ese sueño y entonces decide dedicar ese lugar a Dios, reconoce aquel lugar como santo y le dice a Dios: de todo lo que me dieres, la 10ª parte, apartaré para ti. ¿Qué vemos en este texto? Vemos que seguía siendo algo natural el diezmar. Seguía siendo algo natural el diezmar. Jacob, la respuesta de Jacob a la bendición de Dios, ¿cuál era? Diezmar. ¿Por qué existía esa costumbre? Por otro lado, reconocía a Dios como soberano de todo al actuar así con el diezmo. Números 18 es un texto en el que nos habla del sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. En Números 18, a partir del 6, dice: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es lo que os hablaba antes. ¿Para qué dio Dios a los levitas? Para que sirvan en el tabernáculo de reunión. El versículo 8 dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. El 21 dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Seguimos en el 24 y dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad, es decir, no tendrán tierra. Todas las tribus de Israel tenían su tierra con la que se buscaban la vida, se buscaban su sustento, pero los hijos de Leví estaban destinados a servir en el templo, por eso los demás tenían que mantenerles a ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor, es importante, de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor, vuelve a decirlo, de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, es decir, vuestro salario, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Es decir, los levitas estaban dedicados por completo al cuidado del templo, al servicio del sacerdocio. El pueblo de Israel traía los diezmos y las ofrendas al templo, y los levitas servían en el templo en exclusividad, por lo que no tenían
campo ni heredad, como he dicho antes. Entre las 11 tribus restantes se repartió la tierra y ellos tenían que estar en el tabernáculo sirviendo y las demás tribus manteniéndoles a ellos. Entonces, como digo, Dios estableció que los levitas viviesen en el templo y los sacerdotes. Y el pueblo de Israel traía al templo los diezmos, traía las ofrendas. Y a la vez, los levitas, fijaros que es curioso porque en esta ley está todo especificado, el pueblo de Israel traía los diezmos a los levitas, ahí en ese diezmo estaba su salario, pero a la vez los levitas de ese diezmo que recibían tenían que dar el diezmo. Nadie se libraba de dar el diezmo, ¿de acuerdo? También se dedicaba no solo a mantener a los servidores de Dios y a la obra social, sino también a mantener el tabernáculo. Todo eso está en las leyes del diezmo. Ahora yo me pregunto, ¿vemos alguna diferencia de aquel principio, de aquellas primeras leyes del diezmo? ¿Para qué se utilizaba el diezmo con lo que vivimos hoy en día, para lo que se utiliza hoy el diezmo? ¿Para qué se utilizaba entonces? Para mantener a los sacerdotes, a los levitas, para la obra social y para mantener el templo. ¿Para qué se usa hoy en día? Para lo mismo. Hay la misma necesidad. Nadie nos mantiene, nadie de fuera nos mantiene. No recibimos, hola, bienvenidos, no recibimos ningún tipo de subvención, no recibimos ningún tipo de ayuda de fuera. Las iglesias las mantenemos los fieles de la iglesia. No podemos esperar que nadie de fuera nos mantenga. Las iglesias las mantenemos entre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Quién tiene que mantener a los servidores de Dios? La familia de Dios, ¿no? El cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene que mantener la obra social? Nosotros, cada uno de nosotros. No podemos esperar que nos mantengan de fuera. ¿Quién tiene que mantener el templo? Nosotros. Somos la familia, ¿verdad? Y esta es nuestra casa. ¿Qué pasa? Vamos a pensar por un momento en la casa donde vivimos. ¿Qué pasa si no pagamos el alquiler? ¿Qué pasa si no pagamos las facturas, la hipoteca, la luz, el agua? ¿Qué pasa? Nos vemos en la calle o sin agua o sin luz o sin lo que falte, ¿verdad? Pues esta es nuestra casa, nosotros somos la familia y nosotros tenemos que mantener esta casa. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Es fácil de entender, ¿verdad? Gracias. Mirar, hago aquí un pequeño paréntesis. Cuando se dictó la ley del diezmo, se dijo que todo el diezmo había que llevarlo ¿dónde? Al tabernáculo, al templo, que es al tabernáculo. El primer templo era un templo hecho de tela, de lona y de madera, porque era en el desierto, era el tabernáculo. ¿A dónde había que llevar el diezmo? Al tabernáculo. Era el único templo que había, no había necesidad de explicar más. Cuando yo me convertí, el otro día lo hablaba con un grupo de personas, las iglesias estaban llenas solo de españoles y además en cada iglesia solo había una denominación. Quiero decir, hoy en día en las iglesias hay personas de diferentes denominaciones. Entonces en una iglesia bautista solo habían bautistas, en una iglesia de Asambleas de Dios solo había gente de Asambleas de Dios. Todo el mundo diezmaba en su iglesia, no había ningún problema ni tampoco había nada que enseñar. Pero empezó la inmigración, empezó a venir gente de otros países. ¿Qué pasaba con esta gente? Pues que igual que mandaban dinero a sus familias, porque venían aquí a buscarse la vida y es lógico que manden dinero a sus familias, también conocían la situación de necesidad de su iglesia en su país. Y entonces mandaban el diezmo a su país. ¿Qué pasó? Pues que hubieron iglesias en este cambio que hubo de la inmigración, que no estábamos acostumbrados a sufrir. Yo lo he vivido eso. Hubieron iglesias que murieron.
Hubieron iglesias que tuvieron que cerrar porque no habían fondos para mantenerlas. Y entonces hubo que enseñar dentro de este nuevo cambio, dentro de este nuevo contexto, hubo que enseñar acerca del diezmo. Que uno diezma donde se alimenta. Y es algo fácil de entender, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener claro. O sea, uno diezma donde vive, donde es su hogar, donde es su casa actual y donde se alimenta y donde de alguna forma se le mantiene. Esto es de sentido común. Es de sentido común. No hace falta mucha explicación. El diezmo, por otro lado, es de Dios. El diezmo es de Dios y no podemos decidir sobre él. En la ley del diezmo no solo está puesto dónde se entrega, que es en la iglesia, sino que está establecido la forma de utilizarlo. Y esa es la forma que tenemos que hacer. Ahí no tenemos que meternos. En la escuela dominical se ha hablado de las ofrendas. Las ofrendas es algo diferente. El Señor te muestra dónde puedes ayudar con tu ofrenda. Puede ser aquí o puede ser en otro lugar, pero el diezmo es de Dios. El diezmo se deposita en la iglesia y el diezmo tiene un destino puesto por Dios y puesto en la Biblia. Volviendo a lo que pasó hace tiempo, ¿no? Con otras iglesias. Cada uno pagamos los recibos de nuestra casa, ¿no? ¿Hay alguien que pague el recibo de la casa del vecino? ¿Hay alguien que le pague la hipoteca al vecino? ¿O la luz del vecino? No, pagas la de tu casa, ¿no? Exactamente igual en la iglesia. En la iglesia diezmamos, en la iglesia donde nos congregamos, en la iglesia donde nos alimentamos, en la iglesia donde vivimos, en la iglesia de la que somos cuerpo y parte. Mirad, Deuteronomio 14, 22, empieza con una palabreja. Deuteronomio 14, 22, dice, indefectiblemente, menuda palabra, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El 27 dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Se refiere a que no tiene terreno de donde subsistir, por lo tanto no le desampararás. Y vendrá el levita, el versículo 29, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Fijaros, esta palabra indefectiblemente quiere decir, si lo miramos en el diccionario, que no puede faltar el diezmo, que no puede dejar de ser, otra acepción, que tiene que ocurrir de manera necesaria, es decir, sí o sí. Si miramos otra versión, la traducción en lenguaje actual, que se entiende más, dice, no fallen ni una sola vez. Indefectiblemente, la palabra indefectiblemente en la versión actual lo cambian por esta frase, no fallen ni una sola vez. Entonces, este texto que acabamos de ver, primero, nos recuerda que no puede dejar de ocurrir que diezmemos, no puede dejar de ocurrir. Y luego el propósito del diezmo, que era glorificar a Dios. Pero vemos también su uso. ¿Cuál era su uso en este texto que acabamos de ver? Era atender el templo, atender a los sacerdotes y levitas, atender a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, es decir, la obra social. ¿Y cuál era el resultado de no dejar de diezmar? Está al final, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es un texto muy claro. Nos dice lo que tenemos que hacer
que es diezmar, en qué tenemos que dedicar ese diezmo y el resultado de diezmar. Nehemías 10:32 dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo. Y continúa el texto, pero vamos a seguir en el 36. Dice: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Amén. Vemos cómo está hablando de nuevo de traer lo mejor delante de Dios, de traer el diezmo a los levitas, de que los levitas son los que lo administran. Esto es mucho tiempo después de las leyes del diezmo que hemos leído antes, ¿eh? No solo cumplen con dar el diezmo de todo, sino que proclaman una ley para que sea obligatorio para todo el mundo, para que a nadie le quede la menor duda acerca de la necesidad de diezmar. Vamos a leer ahora en el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, todos conocemos el texto. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios cataloga el no diezmar como robo. Estamos ya en el último libro del Antiguo Testamento. Dios cataloga el no diezmar como robo. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está recordando una etapa triste del pueblo de Israel, en la que el pueblo de Israel se apartó de Dios y dejó de diezmar, entre otras cosas, ¿no? Y el Señor insta al pueblo, primero a que diezmen y luego a que le prueben. Ahora, ¿qué necesidad tenía Dios de que el pueblo le probase? ¿Qué necesidad tenía? Seguiría siendo Dios. Diezmasen o no diezmasen, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de que el pueblo le probase? Dios solo buscaba el bienestar del pueblo, solo buscaba bendecir al pueblo. ¿Cuál era el resultado de probar a Dios? ¿Cuál era el resultado de cumplir con esa prueba que Dios le estaba pidiendo al pueblo, que le decía: diezmar, probarme en esto? Era recibir esa bendición de Dios. Dios dice que iba a derramar bendición sobre su pueblo. Dice: probadme ahora en esto. Es la única vez que Dios dice en toda la Biblia que le probemos. Y con estas palabras nos está lanzando un reto. Dios está retando a su pueblo y dice que lo hagamos ahora, probadme ahora en esto. Dice que lo hagamos ahora y que derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo creemos? ¿Creemos esto?
Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. En Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es un texto claro sobre el diezmo también, en el que nos recuerda que aquí es cierto, el diezmo lo reciben hombres mortales, lo recibe la iglesia, lo reciben los encargados de administrarlo, pero a la vez que aquí lo reciben hombres mortales, el Señor lo está recibiendo en los cielos. Vemos cómo sigue hablando de diezmos. Estamos, repito, en el Nuevo Testamento y en ningún momento dice que los diezmos eran del Antiguo Testamento. En ningún momento lo dice. No hay un solo pasaje que diga esas cosas que se oyen por ahí de que los diezmos son del Antiguo Testamento. No hay ningún pasaje que diga esto. Todos son interpretaciones. Nos recuerda que Abraham daba los diezmos de todo, ¿verdad? Como hemos leído. Y también dice este texto que en esa época se seguían llevando los diezmos al templo. ¿De cuándo estamos hablando? Recordemos que esta epístola está escrita sobre el año 70 después de Cristo. Es decir, 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, se seguía diezmando, se seguía hablando del diezmo como algo habitual. Fijémonos en esto, porque a veces leemos las cosas o nos dicen cosas y oímos cosas y nos las creemos como dogma, pero necesitamos estudiar la palabra. ¿Qué viene en la palabra? ¿Qué enseña la palabra? Y eso que enseña la palabra es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Repito, 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, se seguía hablando de los diezmos como algo vigente. Vamos ahora a Hechos 4:32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos como los que habían creído traían a los pies de los apóstoles sus bienes, todo lo que tenían, y los apóstoles lo ministraban según la necesidad de cada uno. Los apóstoles se ocupaban de que ese dinero llegase al lugar indicado y de que nadie pasase necesidad. Ahora, vemos
similitud con la ley del diezmo que hemos leído en Números o en Deuteronomio? Una de las partes para las que se usaba el diezmo, ¿cuál era? Para que no hubiese necesidad entre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se seguía practicando esa ley. ¿Entendemos? ¿Cuál era el propósito? Uno de los propósitos del diezmo, que nadie en la familia de Dios pasase necesidad. Y esto lo estaban cumpliendo los apóstoles. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los demás? ¿Cómo podemos ayudar a la gente necesitada si no recibimos fondos para hacerlo? No se puede, ¿verdad? En Mateo 23, es un texto que conocemos mucho a partir del 1, es un texto en el que Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, no copiéis lo que hacen, pero cumplir lo que dicen. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vuelve Jesús a preocuparse por las viudas. ¿Os suena de algo? ¿Estaban las viudas en la ley del diezmo? Estaban. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué está hablando? Del diezmo. Está diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, hay que cumplir con la justicia, hay que cumplir con la misericordia y con la fe sin dejar de diezmar. Les está diciendo Jesús mismo, no cualquiera. Jesús enseña que todo lo que se enseñaba en la sinagoga debía de cumplirse. Lo acabamos de leer. Entre ellos estaba el diezmo. Lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice Jesús. Lo que os digan que hagáis, hacedlo. Y recuerda también, de nuevo, como digo, la necesidad de atender a las viudas. En ese atender a las viudas están todos los necesitados. La viuda, el extranjero, cualquier necesitado, ¿verdad? Si la ley del diezmo hubiese sido abolida, ¿no pensáis que Jesús lo habría dicho? Por el contrario, dice cumplirla. Si hubiese sido abolida, habría dicho, eso no, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no lo hagáis. Sin embargo, dice, lo que os enseñen en la sinagoga. ¿Qué enseñaban en la sinagoga? La ley. Lo que os enseñen en la sinagoga, cumplidlo. Es necesario que hagáis esto sin dejar de hacer aquello. En otro pasaje dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, hay una diferencia. En la ley se pedía el 10% del salario. Y vemos que los apóstoles, dice que los discípulos traían todo a los pies de los apóstoles. Todo. ¿Qué dice Jesús cuando venimos a Él? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que le entreguemos todo. Entrégame tu vida. Dice Jesús, dámelo todo. El Señor entregó su vida por ti y por mí. Y ahora nos pide que nosotros le entreguemos nuestra vida totalmente a Él. No una parte, no lo que nosotros queremos, no lo que nos sobra. Que le entreguemos todo al Señor. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, todo absolutamente, todo le pertenece a Él. Hablamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero. Nuestra vida no es nuestra. Nuestro tiempo no es nuestro. Nuestro dinero no es nuestro. Todo
le pertenece al Señor. Ahora, volviendo al tema sobre el diezmo, o las ofrendas, o las finanzas en general, ¿cómo se distribuye? Bien, el diezmo, o el 10%, que es la costumbre que tenemos, de lo que recibimos, que es un mandato de Dios, se deposita en la iglesia. Como hemos leído, dice, traed los diezmos al alfolí, o traed los diezmos al altar, o traed los diezmos al cesto, como según leáis en versiones o como queráis verlo, ¿no? Como he dicho antes, las ofrendas voluntarias son diferentes a los diezmos, ¿eh? Pero tanto una cosa como la otra, si se trae aquí, se administra en la iglesia. El Señor nos insta en la palabra, sed buenos administradores. El diezmo, como he dicho, ya tiene una forma de gastarse, una forma de utilizarse. Luego las iglesias tienen proyectos que se hacen a través de las ofrendas que recibimos. ¿Pero quién lo administra esto? Pues la iglesia tiene sus administradores que se encargan de administrarlo dentro de un plan que hemos establecido entre todos, ¿verdad? Pero ¿quiere decir eso que con el resto del dinero que nos quedamos cada uno podemos hacer lo que nos da la gana? No. Tenemos que ser buenos administradores con lo que viene a la iglesia, pero cada uno tenemos que ser buenos administradores con el dinero que tenemos. No podemos malgastarlo. Tenemos que usarlo cristianamente, usarlo según el Espíritu Santo nos muestre, usarlo siempre dentro de la voluntad de Dios, ser buenos administradores. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se entiende por ser fiel o qué se entiende por fidelidad? Que haga buen uso de los bienes que tiene. Que haga buen uso de los bienes que se le han encomendado para administrar, bien sean los administradores de la iglesia, bien sea cada uno en su casa. Cada uno de nosotros tenemos que ser hallados delante de Dios fieles con los bienes que se nos han encomendado. Cada uno somos responsables de administrar fielmente esos bienes, tanto los administradores de la iglesia como cada uno de nosotros en nuestro hogar. Y quiero acabar con una cita que conocemos todos sobradamente. Está en Mateo 6:24. Esta Biblia la titula Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A veces estamos divididos. Como he dicho antes, a veces nos convertimos una parte solo de nosotros y seguimos a Dios en lo que queremos. Pero el dinero, que no nos lo toque nadie. Dice la palabra que eso no es posible. Que o servimos a Dios o servimos a las riquezas. O estamos convertidos totalmente o no lo estamos, tristemente. Y debemos de volver a empezar, debemos de recapacitar, debemos de ver dónde está puesto nuestro corazón, y si no está puesto al 100% en Dios, tenemos que recapacitar. Y podemos volver a empezar, no hay problema. Por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a esa estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Familia, nada ha cambiado. Para lo que se utilizaba el diezmo cuando se instituyó, se sigue usando ahora. En aquel entonces, las iglesias o el pueblo de Dios vivía de lo que el pueblo de Dios entregaba. Y en la actualidad sigue siendo igual. Y nos dedicamos a las mismas cosas. Y todo funciona de la misma manera. Nada ha cambiado. Como dice Mateo 6:33, busquemos el reino de Dios y su justicia. Confiemos en Dios y Dios nos dará a su tiempo todo, absolutamente todo lo que necesitemos, pero a su tiempo. Cumplamos con nuestra parte, que Dios seguro que cumple con la suya. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú traes luz a nuestras vidas, Señor. Queremos serte fieles, queremos cumplirla en todo y te rogamos, Dios mío, que siempre, siempre, por tu Espíritu Santo, tú nos hables de tal manera que no nos quepa la menor duda acerca de la enseñanza que recibimos, Señor, y que esa enseñanza quede arraigada en nosotros y que podamos después no solo ponerla en práctica, sino compartirla con nuestros semejantes, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque nos sentimos en todo momento acompañados, arropados, guiados, dirigidos y cuidados por ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Virgilio. Pues hermanos, ya está claro en este sermón bien documentado, ¿no? Todos hemos entendido que tenemos que hablar con nuestra cartera, que se convierta ella también cuando viene la hora de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es una ley que viene del Viejo Testamento hasta hoy y no ha cambiado nada. Unos pocos anuncios que tenemos. Esta tarde, nos acordamos, tenemos la operación Tránsito, sobre cual nos habló el pastor misionero Enrique el otro domingo. Lo que estáis apuntados, y ya os ha acordado a las 5 de esta tarde. Esta tarde también, para los que no están con los exámenes al día, y yo también, tenemos la oportunidad de ponernos al día con los exámenes de INSTE, del Instituto INSTE. Primera semana de agosto se anuncia de ahora para los que tienen un llamamiento misionero. Primera semana de agosto va a tener lugar un viaje misionero hacia Senegal. Quien tiene este llamamiento, que se ponga en contacto con el pastor Nildo para que desde ahora ya podamos mirar los billetes de avión para que los encontremos más barato. Y para el próximo sábado, a las 19 vamos a tener aquí un pastor misionero que
que fue de misionero a Senegal, o a África, ¿no? Ah, en Asia. Viene de Estados Unidos, pero él trabajó de misionero en Asia, en Indonesia, y nos va a dar aquí una conferencia misionera que es para toda la iglesia. Os esperamos a todos. Creo que tenemos una alabanza más, un aviso. Buenos días, hermanos. Mira, mañana empezamos las clases de baile para las niñas, ¿vale? Así que a las 5:30 aquí, las niñas pequeñas, las niñas mayorcitas, ¿vale? Las que queráis, ¿vale? Avisar una vecina, una sobrina, hija, lo que, no es necesario que sea aquí de la iglesia, ¿vale? Entonces avisar a todos y mañana a las 5:30 el baile para las niñas. Y el otro lunes empieza conmigo, que es lo baile para las mujeres. Es zumba, más, ¿sabe? Para estarmos ahí activas, ¿vale? El otro lunes, hombres también que quieran, pueden venir tranquilos. Será a las 7, após la clase de gracia, ¿vale? Entonces las mujeres que tienen niños, pueden traer los niños, o los hombres, da igual. Y sus hijos van a estar en una clase, luego após, tú también puedes se quedar a la clase, ¿vale? Gracias. Perfecto. Vamos a tener una alabanza y... ¿No? Vale, uno me dice que sí, uno que no, así que estamos invitados al tiempo de café. ¿Tenemos alabanza al final? Queremos una alabanza, claro. Después de la alabanza vamos a tener un tiempo de café aquí juntos al final del culto. Amén. Aleluya. Som. Glória a Deus. Amén. Sí, Glória a Deus. sí. Com alegria, é? Abre esas palmas. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedes escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, su amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Aleluya.
Corintios, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.